Bienvenidos caminantes a la cuarta parte del conocimiento silencioso. Todo en abundancia, tengo todo en abundancia. El descenso del espíritu. Tengo todo en abundancia. Tengo todo en abundancia. Tengo todo en abundancia. Escrito por Carlos Castaneda. Tengo todo en abundancia. Primera edición de Simon & Schuster, Nueva York. No hay que llegar a ningún lugar. No hay que llegar a ningún lugar. No hay que llegar a ningún lugar. Siguiendo las señales del espíritu, vamos caminando este camino con corazón. A intentar como un guerrero. Voy aprendiendo a intentar como una guerrera. Caminito del corazón. Hoy te presento el capítulo número 7. Ver al espíritu. Después de terminar el almuerzo, mientras aún estábamos sentados a la mesa, don Juan anunció que los dos pasaríamos la noche en la cueva de los brujos y que debíamos ponernos en camino. Dijo que era imperativo que yo volviera a sentarme ahí, en total oscuridad, para permitir que la formación rocosa y el intento de los antiguos brujos movieran mi punto de encaje. Yo iba a levantarme de la silla, pero él me detuvo y dijo que primero deseaba explicarme algo. Se desperezó y puso los pies en el asiento de una silla. Luego se reclinó en una posición más cómoda. A medida que te veo más detalladamente, dijo, me doy cuenta de lo parecido que eres a mi benefactor. Sus palabras no me cayeron nada bien. No le permití continuar. Le dije que no podía imaginar cuál era el parecido, pero sí existía, lo cual era una posibilidad que no me resultaba nada tranquilizadora. Le agradecería que me lo indicara para así darme la oportunidad de corregirme. Don Juan rió hasta que le corrieron las lágrimas por las mejillas. Uno de los parecidos es que, cuando actúas muy bien, indicó. Pero cuando piensas, siempre te trabas. Así era mi benefactor. No pensaba muy bien. Estaba a punto de defenderme, de decirle que yo sí pensaba muy bien, cuando noté un destello en sus ojos. Me interrumpí en seco. Don Juan, al notar mi cambio de actitud, rió con una nota de sorpresa. Parecía haber estado esperando la reacción opuesta. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a ti solo te cuesta comprender el espíritu cuando piensas, prosiguió con una sonrisa burlona. Cuando actúas, en cambio, el espíritu se te revela con facilidad. Así era mi benefactor. Antes de que salgamos para la cueva, voy a contarte la historia de mi benefactor y el cuarto centro abstracto, el descenso del espíritu. Los brujos creen que, hasta el momento mismo en que desciende el espíritu, cualquier brujo puede dejar la brujería, puede alejarse del espíritu, pero ya no después. Don Juan me instó con un movimiento de cejas a reflexionar sobre lo que me estaba diciendo. El cuarto centro abstracto es el golpe brutal del descenso del espíritu, prosiguió. El cuarto centro abstracto es un acto de revelación. El espíritu se nos revela.
Los brujos dicen que el espíritu nos espera emboscado y luego desciende sobre nosotros, su presa. Dicen los brujos que ese descenso casi siempre viene velado. Sucede, pero parece no haber sucedido en absoluto. Me puse muy nervioso. El tono de la voz de don Juan me daba la sensación de que se estaba preparando para soltarme algo inusitado en cualquier momento. Me preguntó si recordaba el momento en el que el espíritu había descendido sobre mí, sellando mi alianza permanentemente con lo abstracto. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Existe un umbral que, una vez franqueado, no permite retiradas, dijo. Normalmente, desde el momento en el que el espíritu toca la puerta, pasan años antes de que el aprendiz llegue a ese umbral. Sin embargo, en algunas ocasiones se logra llegar a él casi de inmediato. El caso de mi benefactor es un buen ejemplo. Don Juan dijo que todos los brujos tenían la obligación de recordar muy claramente cuándo y cómo habían cruzado ese umbral, a fin de fijar en sus mentes el nuevo estado de su potencial perceptivo. Explicó que cruzar ese umbral significa entrar a un nuevo mundo y que no es esencial el ser aprendiz de brujo para llegar a ese umbral. La única diferencia entre el hombre común y corriente y el brujo, en esos casos, es lo que cada uno pone en relieve. El brujo recalca el cruce del umbral y usa ese recuerdo como punto de referencia. El hombre común y corriente recalca el hecho de que se refrena de cruzarlo y de que hace lo posible por olvidarse de haber llegado a él. Le comenté que yo no estaba totalmente de acuerdo, pues no podía aceptar que hubiera un solo umbral que cruzar para entrar en un nuevo mundo de la percepción. Don Juan elevó los ojos al cielo y sacudió la cabeza en un fingido gesto de resignación. Yo continué con mi discusión, no tanto para contradecirle, sino para entender mejor las cosas, pero rápidamente perdí el ímpetu. De pronto tuve la sensación de estar deslizándome por un túnel. Dicen los brujos que el cuarto centro abstracto nos acontece cuando el espíritu corta las cadenas que nos atan a nuestro reflejo, continuó. Cortar nuestras cadenas es algo maravilloso, pero también algo muy fastidioso porque nadie quiere ser libre. La sensación de deslizarme por un túnel se prolongó un momento más y luego todo quedó en claro. Me eché a reír. Extrañas intuiciones acumuladas dentro de mí estaban estallando en carcajadas. Don Juan parecía leerme la mente como si fuera un libro abierto. Qué sensación más extraña, ¿no? El darse cuenta de que todo cuanto pensamos, todo cuanto decimos, depende de la posición del punto de encaje, comentó. Y eso era exactamente lo que yo había estado pensando y lo que provocaba mi risa. Sé que en este momento tu punto de encaje se ha movido, prosiguió, y que has comprendido el secreto de nuestras cadenas. Has comprendido que nos aprisionan, que nos mantienen amarrados a ese reflejo nuestro a fin de defendernos de los ataques de lo desconocido. Yo estaba en uno de esos extraordinarios momentos en los cuales todo lo relativo al mundo de los brujos me era claro como el cristal. Lo comprendía todo. Una vez que nuestras cadenas están rotas, continuó don Juan, ya no estamos atados a las preocupaciones del mundo cotidiano. Aún estamos en el mundo diario, pero ya no pertenecemos a él. Para pertenecer a él, debemos compartir las preocupaciones y los intereses de la gente, y sin cadenas, no podemos. Don Juan dijo que el nahual Elías le había explicado que la característica de la gente normal es que compartimos una daga metafórica, la preocupación con nuestro reflejo.
Con esa daga nos cortamos y sangramos. La tarea de las cadenas de nuestro reflejo es darnos la idea de que todos sangramos juntos, de que compartimos algo maravilloso, nuestra humanidad. Pero si examináramos lo que nos pasa, descubriríamos que estamos sangrando a solas, que no compartimos nada, y que todo lo que hacemos es jugar con una obra del hombre, nuestro predecible reflejo. Los brujos ya no son parte del mundo diario, siguió don Juan, simplemente porque ya no son presa de su reflejo. Don Juan comenzó luego a contarme la historia de su benefactor y el descenso del espíritu. Dijo que el descenso aconteció justo después de que el espíritu tocó la puerta del joven actor. Lo interrumpí para preguntarle por qué utilizaba los términos el joven o el actor para referirse al nahual Julián. Porque en aquel entonces él no era nahual, respondió. Era un actor joven. En mi historia no puedo llamarlo Julián, porque para mí él fue siempre el nahual Julián. Como seña de respeto por toda una vida de impecabilidad, siempre añadimos el título de nahual al nombre del nahual. Don Juan prosiguió con su historia. Dijo que después que el nahual Elías había detenido la muerte del joven actor, haciéndolo pasar a un estado de conciencia acrecentada, tras horas de lucha, el joven recobró el sentido. El nahual Elías se presentó entonces a él sin mencionar su nombre, simplemente como un curandero profesional. Le dijo que ese día él había tropezado sin esperarlo con una tragedia en la cual 2 personas habían estado a punto de morir. Señaló a la chica tendida en el suelo. El joven quedó atónito al verla inconsciente junto a él. Recordaba haberla visto en el momento en que ella salía corriendo. Le sorprendió mucho oír la explicación del viejo curandero, que sin duda alguna, Dios la había castigado por sus pecados, fulminándola con un rayo y haciéndole perder la razón. Pero, ¿cómo pudo haber rayos si ni llovía? Preguntó el joven actor, en voz apenas audible. La respuesta del viejo, que uno no puede dudar las obras de Dios, lo dejó visiblemente afectado. Una vez más, interrumpí a don Juan. Quería saber si en verdad la muchacha había perdido la razón. Él me recordó que el nahual Elías le había dado un tremendo golpe en el punto de encaje. Dijo que no había perdido la razón, pero que, como resultado del golpe, entraba y salía de la conciencia acrecentada, creando así una seria amenaza a su salud. Después de un gigantesco esfuerzo, empero, el nahual Elías la ayudó a estabilizar su punto de encaje en una posición completamente nueva, y así ella entró permanentemente en la conciencia acrecentada. Don Juan comentó que las mujeres son capaces de semejante proeza. Pueden sostener indefinidamente una nueva posición del punto de encaje, y Thalía era inigualable en ello. En cuanto se rompieron sus cadenas, comprendió todo y de inmediato cumplió con los designios del nahual. Don Juan, volviendo a su historia, dijo que el nahual Elías, que no solo era estupendo como ensoñador, sino también como acechante, había visto que el joven actor, quien demostraba una insensibilidad única y aparentaba ser un engreído y un vanidoso de primera, era en realidad lo opuesto. El nahual concluyó que si lo aguijoneaba con la idea de Dios y el pecado mortal y el castigo eterno, sus creencias religiosas derribarían esa actitud cínica. Ciertamente, al oír decir al nahual cómo Dios había castigado a Thalía, la fachada del actor comenzó a derrumbarse. Iba a expresar su remordimiento, pero el nahual lo detuvo en seco y, enérgicamente,
le recalcó que cuando la muerte estaba tan cerca, los remordimientos tenían muy poca importancia. El joven actor escuchó con atención. Sin embargo, aunque se sentía muy enfermo, no creía estar en peligro de muerte. Consideraba que su debilidad y su fatiga se debían a la pérdida de sangre. Como si le leyera la mente, el nahual le aseguró que esos pensamientos optimistas estaban fuera de lugar, que la hemorragia podría haberle sido fatal de no ser por el tapón que él, como curandero, le había creado. Cuando te golpeé en la espalda, te puse un tapón para evitar que se vaciara tu fuerza vital, le dijo al escéptico joven. Sin ese freno, el inevitable proceso de tu muerte continuaría sin parar. Si no me crees, te lo demostraré quitando el tapón con otro golpe. Diciendo esto, el nahual Elías golpeó al joven actor en el costado derecho junto a las costillas. Un momento después, el muchacho se contorsionaba con una tos incontrolable. La sangre le brotaba a bocanadas de la garganta. Otro golpe en la espalda alivió el insoportable dolor que el joven sentía, pero no alivió su miedo. El joven se desmayó. Por el momento puedo controlar tu muerte. El nahual le explicó cuando el actor hubo recobrado el sentido. ¿Por cuánto tiempo puedo controlarla? Es algo que depende de ti, de la fidelidad con que hagas cuanto yo te ordene. El nahual dijo que el primer requisito era guardar un absoluto silencio e inmovilidad. Si no quería que se le saliera el tapón, tendría que comportarse como si hubiera perdido completamente la facultad del movimiento y la del habla. Una sola torsión o un solo suspiro bastarían para reanimar su muerte. El joven actor, que no estaba habituado a consentir que nadie le sugiriera o le exigiera nada, sintió un arrebato de furia. Al instante en que iba a expresar su enojo, el dolor y las convulsiones se renovaron. Si te controlas, yo te curaré, prometió el nahual. Si actúas como el imbécil que eres, podrido por dentro, morirás. El orgulloso jovenzuelo se quedó pasmado por ese insulto. Nadie lo había tratado nunca de imbécil o de podrido. Quiso expresar su indignación, pero su dolor era tan fuerte que no pudo reaccionar. Si quieres que alivie tu dolor, tendrás que obedecerme ciegamente, dijo el nahual con espantosa frialdad. Respóndeme con una señal de cabeza, pero sábelo de una vez por todas. Si cambias de idea y actúas como el desvergonzado, retardado mental que eres, te quitaré inmediatamente el tapón y te dejaré morir. Con sus últimas fuerzas, el actor asintió con un movimiento de cabeza. El nahual le dio una palmada en la espalda y el dolor desapareció. Pero junto con el quemante dolor, desapareció otra cosa: la niebla que le llenaba la mente. Entonces el joven supo sin entender nada. El nahual volvió a presentarse, le dijo que se llamaba Elías y que era el nahual, y el actor supo lo que todo aquello significaba. El nahual Elías volvió su atención a la semiconsciente Thalía. Le acercó la boca al oído izquierdo y le susurró una serie de órdenes para que detuviera el errático movimiento de su punto de encaje. Apaciguó sus temores contándole, en susurros, historias de brujos que habían pasado por la misma situación. Cuando la tuvo bastante tranquila, se presentó a ella como lo que en realidad era: un brujo y un nahual, y le advirtió que iba a tratar de hacer con ella la tarea más difícil de la brujería: moverle el punto de encaje más allá de la esfera del mundo que conocemos. Don Juan dijo que los brujos con mucha experiencia son capaces de mover su punto de encaje a una posición
más allá de aquella que nos permite percibir el mundo que conocemos, pero que sería una tragedia para las personas inexpertas el probar hacerlo. El nahual Elías siempre sostuvo que de ordinario no se le habría ocurrido ni soñar con semejante hazaña, pero ese día, algo que no era de su conocimiento o su voluntad, lo obligaba a actuar. La maniobra dio resultado. Thalía movió su punto de encaje más allá del mundo que conocemos y regresó a salvo. El nahual Elías tuvo luego otra intuición. Se sentó entre las dos personas tendidas en el suelo. El actor estaba desnudo, cubierto solo por la chaqueta del nahual, y revisó la situación con ellos. Les dijo que ambos, por la fuerza de las circunstancias, habían caído en una trampa tendida por el espíritu mismo. Él, el nahual, era la parte activa de esa trampa, porque al encontrarlos en esas condiciones, se había visto obligado a convertirse momentáneamente en su protector y a emplear su conocimiento de brujería para ayudarlos. Como su protector, su deber era advertirles que estaban a punto de llegar a un umbral único y que a ellos les correspondía juntos e individualmente llegar a ese umbral y pasarlo. Para llegar a él, tenían que mantener una actitud de abandono, pero sin osadía, una actitud de preocupación, pero sin obsesiones. No quiso decir más por miedo a confundirlos o influir en su decisión. Creía que si ellos iban a cruzar ese umbral, lo tenían que hacer con un mínimo de ayuda suya. El nahual los dejó solos en ese lugar y se fue a la ciudad a conseguir hierbas medicinales, petates y frazadas. Su idea era que en la soledad los dos jóvenes alcanzarían y franquearían ese umbral. Por largo tiempo los dos permanecieron tendidos, el uno junto al otro, inmersos en sus propios pensamientos. El hecho de que sus puntos de encaje se hubieran movido significaba que podían pensar con más profundidad que de costumbre, pero también significaba que podían preocuparse, reflexionar y tener miedo de un modo igualmente más profundo. Puesto que Thalía podía hablar y estaba algo más fuerte, rompió el silencio, preguntando al joven actor si tenía miedo. Él hizo un gesto afirmativo, y la muchacha sintió tal compasión por él que le apretó la mano entre las suyas y le cubrió los hombros con el chal que llevaba puesto. El joven no se atrevía a expresar una palabra. Temía, sin medida, a que le volviera el dolor y la hemorragia, si hablaba. Hubiera querido disculparse, decirle que su gran arrepentimiento era haberle hecho daño, que no le importaba morir y que estaba seguro de que ese era su último día. Los pensamientos de Thalía rotaban alrededor del mismo tema. Le dijo al joven que ella tenía un solo pesar, el de haber forcejeado al punto de provocar su muerte. Ahora la inundaba una sensación de paz que le era totalmente desconocida, puesto que había siempre vivido agitada e impulsada por su tremenda energía. Le dijo que para ella estaba muy cerca la muerte y que se alegraba de que todo iba a terminar ese mismo día. El joven actor, al oír sus propios pensamientos expresados por Thalía, sintió un escalofrío. Una onda de energía lo cubrió entonces y lo hizo incorporarse. No sufrió dolor alguno, ni le dio tos. Aspiró grandes bocanadas de aire, cosa que no recordaba haber hecho nunca. Tomó a Thalía de la mano y ambos comenzaron a conversar sin decir palabra. Don Juan dijo que fue en ese instante cuando se les presentó el espíritu, y vieron.
Dado que eran profundamente católicos, lo que vieron fue una visión del cielo donde todo tenía vida y estaba bañado en luz. Vieron un mundo de aspectos milagrosos. Cuando el nahual regresó, los jóvenes estaban agotados. Thalía estaba inconsciente. El joven, haciendo un supremo esfuerzo, había logrado mantenerse alerta. Insistió en susurrar algo al oído del nahual. Vimos el cielo. Susurró con la cara bañada en lágrimas. Vieron más que eso, replicó el nahual Elías. Vieron al espíritu. Don Juan dijo que, como el descenso del espíritu está siempre velado, Thalía y el joven actor no pudieron retener su visión. Muy pronto la olvidaron. Lo inigualable de su experiencia fue que, sin adiestramiento alguno y sin saber que lo estaban haciendo, habían ensoñado juntos y habían visto al espíritu. Que lo hubieran logrado con tanta facilidad era algo muy fuera de lo común. Esos dos eran realmente los seres más extraordinarios que conocí en toda mi vida, agregó don Juan. Naturalmente, yo quise saber más de ellos, pero don Juan no me dio el gusto. Dijo que eso era todo lo que había acerca de su benefactor y el cuarto centro abstracto. Obviamente don Juan recordó algo que no me estaba diciendo, porque de repente comenzó a reír a carcajadas. Antes de que pudiera preguntarle qué era aquello que lo divertía tanto, me dio una palmada en la espalda diciendo que era hora de partir hacia la cueva. No hablamos ni una palabra durante el camino. Parecía que don Juan quería dejarme a solas con mis pensamientos. Cuando llegamos a la saliente rocosa, ya había oscurecido casi por completo. Don Juan se sentó apresuradamente en el mismo lugar y en la misma posición en que se había sentado la primera vez. Estaba a mi derecha, tocándome con su hombro. De inmediato entró en un estado de profunda quietud, el cual pareció extenderse hasta cubrirme a mí mismo en un silencio y una inmovilidad totales. Ni siquiera podía oír su respiración o notar la mía. Cerré los ojos y él me propinó un ligero codazo para advertirme que los mantuviera abiertos. Cuando hubo oscurecido del todo, una inmensa fatiga hizo que mis ojos empezaran a irritarse y arderme. Finalmente me dejé llevar por el sueño más profundo y negro que jamás he tenido. Sin embargo, no estaba totalmente dormido. Podía sentir la espesa oscuridad a mi alrededor. Tenía la sensación enteramente física de estar vadeando en la negrura. Súbitamente, ésta se tornó rojiza, luego anaranjada y después de una blancura cegadora, como si fuera una luz de neón terriblemente intensa. Gradualmente enfoqué mi visión y me encontré que estaba yo sentado con don Juan, pero ya no adentro de la cueva. Estábamos en la cima de una montaña, contemplando una exquisita planicie, con cerros en la distancia. Esta bella pradera estaba bañada en un resplandor, en unos rayos de luz que emanaban de la tierra misma. A donde quiera que mirase, veía detalles familiares: rocas, colinas, ríos, bosques, barrancos, todos ellos realzados y transformados por su resplandor interno. Este resplandor que cosquilleaba dentro del todo también emanaba de mi mismo ser. Tu punto de encaje se ha movido, parecía estar diciéndome don Juan. Sus palabras no tenían sonido, pero aún así supe lo que acababa de decirme. Mi reacción racional fue tratar de explicarme a mí mismo
que porque mis oídos estaban momentáneamente afectados por lo que ocurría, yo había oído a don Juan como si él hubiera estado hablando dentro de un tubo. Tus oídos están perfectamente bien. Estamos en otro reino de la percepción. Don Juan nuevamente pareció decirme, pero yo no podía contestarle. Por un lado, sentía que el letargo de un sueño profundo me impedía decir una sola palabra y por el otro, me sentía más alerta, más despierto que nunca. ¿Qué me está pasando?, pensé. La cueva hizo que tu punto de encaje se moviera, pensó don Juan, y yo oí sus pensamientos como si fueran mis propias palabras pronunciadas para mis adentros. Sentí una orden, un comando que no tenía nada que ver con mis pensamientos. Algo me ordenó mirar nuevamente la maravillosa pradera. Al observar fijamente esa prodigiosa visión, filamentos de luz empezaron a irradiar, a salir de todo lo que existía en la pradera. Al principio fue como una explosión de un número infinito de cortas fibras de luz. Después, las fibras se transformaron en largas hebras de luminosidad, arracimadas en vibrantes rayos de luz que llegaban hasta el infinito. En realidad, no había manera alguna de hallar sentido a cuanto veía, ni había modo de describirlo, como no sea mediante la imagen de vibrantes hebras de luz. Las hebras de luz no estaban entremezcladas o entretejidas. A pesar de que irradiaron y continuaban irradiando de todas partes y en todas direcciones, cada hebra estaba separada de las otras y al mismo tiempo todas estaban agrupadas de un modo inextricable. Estás viendo las emanaciones del águila y la fuerza que las agrupa y las mantiene separadas, pensó don Juan. En el momento que capté sus pensamientos, los filamentos de luz parecieron consumir toda mi energía. La fatiga me abrumó, borró mi visión y me hundió en la oscuridad. Al abrir los ojos de nuevo, sentí algo muy familiar a mi alrededor. A pesar de no saber dónde me encontraba, pensé haber regresado a mi estado de conciencia normal. Don Juan dormía a mi lado, su hombro recargado contra el mío. Me di cuenta de que la oscuridad que nos rodeaba era tan intensa que yo no podía ver mis propias manos. Deduje que la niebla debía haber cubierto la saliente rocosa entrando a la cueva. O tal vez estábamos cubiertos por las nubes bajas que descendían en las noches nubladas desde las altas montañas como silenciosas avalanchas. Pero aún en esta total negrura, vi cómo don Juan abrió los ojos tan pronto como yo abrí los míos, aunque no me miraba. En ese instante comprendí que el verlo no era el resultado de la luz que afectaba mi retina, sino una sensación corporal. Me quedé tan absorto observando a don Juan, sin la ayuda de mis ojos, que no presté atención a cuanto me estaba diciendo. Al fin dejó de hablar y volteó la cara hacia mí, como si quisiera mirarme a los ojos. Tosió un par de veces para aclararse la garganta y comenzó a hablar en voz muy baja. Dijo que su benefactor acostumbraba ir a la cueva con él y con sus otros discípulos muy a menudo, pero más a menudo aún iba solo. En esa cueva fue donde su benefactor vio la misma pradera que acabábamos de ver. Esa visión le dio la idea de describir al espíritu como el flujo de las cosas. Don Juan reiteró que su benefactor no pensaba muy bien. De otro modo, se hubiera dado cuenta en un instante que lo que él había visto y creía ser el flujo de las cosas era el intento, la fuerza que impregna todo. Don Juan agregó
que si su benefactor llegó a entender la naturaleza de su visión, nunca lo reveló. Personalmente, don Juan creía que su benefactor nunca lo supo. Creyó simplemente haber visto el flujo de las cosas, lo cual era la absoluta verdad, pero no en el sentido que él le daba. Don Juan puso tanto énfasis en esto que quise preguntarle la razón de ello, pero no pude hablar. Mi garganta parecía estar congelada. Don Juan no dijo nada más. Nos sentamos en silencio e inmovilidad completos durante horas. Con todo y eso, no experimenté ninguna incomodidad. Mis músculos no se cansaron, mis piernas no se adormecieron, la espalda no me dolió. Cuando don Juan volvió a hablar, ni siquiera noté la transición y me abandoné rápidamente al sonido de su voz. Era un sonido melodioso y rítmico que provenía de la negrura que me rodeaba. Dijo que en ese momento yo no me encontraba ni en mi estado normal de conciencia, ni en la conciencia acrecentada, sino suspendido en un intervalo, suspendido en la negrura de la no percepción. Mi punto de encaje se había alejado del sitio donde ocurre la percepción del mundo cotidiano, pero no había alcanzado el sitio que lo haría iluminar un haz nuevo de campos de energía. Dicho con propiedad, mi punto de encaje estaba atrapado entre dos mundos, entre dos posibilidades perceptuales. Ese estado intermedio, ese intervalo de la percepción, había sido alcanzado gracias a la influencia de la misma cueva, una influencia guiada por el intento de los brujos que la esculpieron. Don Juan me pidió prestar mucha atención a lo que iba a decir. Dijo que hacía miles de años, por medio de su capacidad de ver, los brujos descubrieron que la Tierra es un ser vivo y consciente, cuya conciencia puede afectar la conciencia de los seres humanos. Al buscar los medios adecuados para utilizar la influencia de la Tierra sobre la conciencia humana, encontraron que ciertas cuevas eran bastante efectivas. Don Juan dijo que la búsqueda de cuevas se transformó para esos brujos en una tarea que requería la totalidad de sus esfuerzos y que a través de ellos fueron capaces de descubrir una variedad de usos para los diferentes tipos de cuevas que encontraron. Añadió que, de todo aquel trabajo, lo único que interesaba a los brujos modernos era esa cueva en particular y su capacidad de mover el punto de encaje hasta hacerlo llegar a un intervalo de la percepción. Mientras don Juan hablaba, sentí la inquietante sensación de que mi mente se aclaraba. Era como si algo estuviera dirigiendo mi conciencia de ser a converger en un largo y estrecho túnel, donde se expulsaban todos los pensamientos y sentimientos incompletos de mi conciencia normal. Don Juan parecía saber perfectamente lo que me estaba sucediendo. Escuché su entrecortada risa de satisfacción. Anuncié súbitamente que ahora podíamos hablar con más soltura y que nuestra conversación sería más profunda. En ese momento recordé una multitud de cosas que don Juan ya me había explicado antes. Supe, por ejemplo, que yo estaba ensoñando. En realidad estaba profundamente dormido, pero perfectamente consciente de mí mismo gracias a mi segunda atención, la contraparte de mi atención normal. Estaba seguro de estar dormido, primeramente porque tenía la sensación corporal de estarlo, y luego por una deducción racional basada en las afirmaciones que don Juan había hecho en el pasado. Don Juan había dicho que es imposible para los brujos tener una visión continua de las emanaciones del águila, a no ser a través del ensueño. Y yo acababa de ver las emanaciones del águila, las hebras luminosas que irradiaban por doquier. Por lo tanto, yo debía estar profundamente dormido y ensoñando.
Don Juan me había explicado varias veces que el universo está formado por campos de energía que desafían las descripciones o el escrutinio, y que por ello los brujos las llaman las emanaciones del águila. Había dicho que parecen filamentos de luz ordinaria, pero que la luz ordinaria carece de vida comparada con las emanaciones del águila, las cuales exudan conciencia de ser. Hasta esa noche, nunca fue capaz de verlas de manera continua. Don Juan siempre sostuvo que mi conocimiento y el control del intento no eran adecuados para resistir el impacto de esa visión, y en verdad tenía razón. Era una visión inaudita de luz que irradiaba vida. Otra explicación de don Juan que recordé fue que la percepción normal ocurre cuando el intento, el cual es energía pura, enciende una porción conocida de los filamentos luminosos dentro de nuestro capullo, y al mismo tiempo enciende una extensión de los mismos filamentos luminosos que se extienden hasta el infinito fuera de nuestro capullo. La percepción extraordinaria, el ver, ocurre cuando se enciende un grupo no conocido de campos de energía. Todo esto me lo había explicado en términos del brillo del punto de encaje. Solamente después de ver esos filamentos de luz con vida, creí yo comprender las explicaciones de don Juan acerca de la percepción. Comprendí que ese brillo no es otra cosa que la fuerza del intento, y al punto de encaje se debía llamar el punto del intento. En otra ocasión, don Juan me había hablado del desarrollo del pensamiento racional de los antiguos brujos. Me dijo que, primeramente, los brujos creyeron haber descubierto que el alineamiento era la fuente misma de la conciencia de ser. Mediante el ver, los brujos encontraron que el estar consciente de ser aparece cuando un grupo de los campos de energía encerrados dentro de nuestro capullo luminoso se alinea, por así decirlo, con los mismos campos de energía fuera de él. No obstante, al examinar todo eso con más cuidado, se les hizo evidente que lo que ellos llamaban el alineamiento de las emanaciones del águila no era suficiente para explicar lo que estaban viendo. Veían que solo una porción muy pequeña del número total de filamentos luminosos dentro del capullo estaba encendida. El resto no lo estaba. El ver encendido a ese pequeño grupo de filamentos había creado un falso sentido de descubrimiento. Los filamentos no necesitaban estar alineados porque los que estaban encerrados dentro del capullo eran los mismos que los que estaban fuera. Lo que necesitaban era estar encendidos. El capullo luminoso es simplemente una cápsula transparente que encierra una minúscula porción de unas hebras luminosas de infinita extensión. Lo que las iluminaba debía ser, en definitiva, una fuerza independiente. Consideraron entonces que lo importante era el acto de encender los filamentos luminosos. Como no podían llamarlo alineamiento, lo llamaron voluntad o la fuerza encendedora. Al volverse su ver todavía más sofisticado y eficaz, los brujos se dieron cuenta de que lo que llamaban la voluntad no es solamente la fuerza que es responsable de nuestra conciencia de ser, sino también de todo cuanto existe en el universo. Vieron que es una fuerza que posee conciencia total y que surge de los propios campos de energía que componen el universo. Decidieron entonces que era preferible llamarla intento en vez de voluntad. Pero a la larga el nombre probó ser inadecuado porque no hace destacar la inconcebible importancia de esta fuerza ni su activa conexión con todo lo existente. Don Juan me había asegurado que nuestra gran falla colectiva es el vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada esa conexión. Para nosotros, lo precipitado de nuestra existencia, nuestros inflexibles intereses,
Preocupaciones, esperanzas, frustraciones y miedos tienen prioridad. En el plano de nuestros asuntos prácticos, no tenemos ni la más vaga idea de que estamos unidos con todo lo demás. Don Juan me había también expresado su creencia de que uno de los conceptos del cristianismo, el de haber sido expulsados del paraíso, le sonaba a él como la alegoría de la pérdida de nuestro conocimiento silencioso, nuestro conocimiento del intento. La brujería era entonces un retroceso al comienzo, un retorno al paraíso. Permanecieron en la cueva, sentados en silencio total. Quizás horas enteras o tal vez unos cuantos instantes. De pronto, don Juan empezó a hablar y el inesperado sonido de su voz me sacudió. No capté lo que me dijo. Antes de empezar a hablar, para pedirle que me lo repitiera, aclaré mi garganta y ese acto me sacó de mi estado de reflexión. De inmediato sentí que había regresado a mi estado normal de conciencia. Noté que la oscuridad a mi alrededor había dejado de ser negra, impenetrable, y que ya podía hablar. Con voz serena, don Juan me dijo que por primera vez en mi vida había visto al espíritu, la fuerza que sustenta al universo. Afirmó que el espíritu no es algo que uno podría usar o comandar o hacer que se moviera de ninguna forma. No obstante, uno puede usarlo, comandarlo, moverlo como se dé a uno la gana. Esta contradicción, según dijo, es la esencia de la brujería. Y por no entenderla, generaciones enteras de brujos habían sufrido dolores y pesares inimaginables. Los brujos de hoy, en un esfuerzo por evitar pagar este exorbitante precio de dolor, habían desarrollado un código de conducta llamado el camino del guerrero o la acción impecable. Un código de conducta que los preparaba realzando su cordura y su prudencia. Don Juan explicó que en otros tiempos, en el pasado remoto, los brujos estuvieron profundamente interesados en el vínculo de conexión general que el intento posee con todas las cosas. Al concentrar su segunda atención en ese vínculo, adquirieron no solo el conocimiento directo, sino también la capacidad de manejar ese conocimiento y ejecutar asombrosas hazañas. Sin embargo, no adquirieron el buen juicio necesario para manejar todo ese poder. Los brujos, mostrando más cordura, decidieron entonces concentrar su segunda atención solamente en el vínculo de criaturas que poseen conciencia de ser. Estas incluyeron la gama entera de los seres orgánicos existentes, así como la gama total de lo que los brujos llaman seres inorgánicos o aliados, a los que describen como entes que poseen conciencia de ser, pero no vida, por lo menos de la manera en que nosotros entendemos la vida. Esta solución tampoco tuvo éxito, porque una vez más no les trajo ni sabiduría ni buen juicio. En su siguiente reducción, los brujos concentraron su segunda atención solo en el vínculo que conecta a los seres humanos con el intento. El resultado final fue muy parecido a los anteriores. Los brujos sensatos buscaron una reducción final. Cada brujo debía preocuparse solamente por su conexión individual, pero esto resultó ser igualmente inútil. Don Juan dijo que a pesar de existir una gran diferencia entre estas 4 áreas de interés, todas ellas eran igual de peligrosas. Así pues, al final, los brujos acabaron por enfocar solo la capacidad que posee cada vínculo de conexión con el intento para moverse más allá de todo lo concebible y permitir, así, la percepción de mundos inimaginables. Todo lo demás, pertinente al movimiento del punto de encaje,
lo echaron al lado. Aseguró que todos los brujos modernos debían luchar con ferocidad inigualada para lograr el buen juicio. Hizo hincapié en que la lucha de un nahual es especialmente feroz, porque un nahual es más fuerte. Controla mejor los campos de energía que determinan la percepción y tiene más entrenamiento y más familiaridad con el conocimiento silencioso, el cual no es más que el contacto directo con el intento. Don Juan finalizó su explicación diciendo que la meta de la brujería es restablecer el conocimiento silencioso, reviviendo el vínculo con el intento, particularmente llegar a controlarlo, pero sin sucumbir a él. Los centros abstractos de las historias de brujería son, por lo tanto, diferentes matices del conocimiento silencioso, diferentes grados de nuestra capacidad de estar conscientes del intento. Comprendí la explicación de don Juan con tremenda claridad, pero mientras mejor la entendía y mientras más claras se me hacían sus palabras, mayor eran mi desconsuelo y mi desesperación. En cierto momento, consideré con sinceridad poner fin a mi vida ahí mismo. Sentía que mi existencia era una maldición. Casi al borde de las lágrimas, le dije a don Juan que no tenía caso seguir con sus explicaciones, porque en cualquier momento yo perdería mi claridad mental y al regresar a mi estado normal de conciencia, no tendría ninguna noción de haber visto o escuchado nada. Mi conciencia mundana impondría sus hábitos repetitivos de toda la vida y, sobre todo, impondría la razonable previsibilidad de su lógica. Para mí eso era una maldición. Le dije que me daba asco mi destino. Don Juan se empezó a reír. Entre carcajadas, comentó que aún en el estado de conciencia acrecentada, yo era un baboso a quien le encantaba la repetición y que periódicamente yo insistía en aburrirlo con mis estallidos de importancia personal. Dijo que si tenía que sucumbir, debía hacerlo luchando, no pidiendo perdón y sintiéndome inútil, y que no importaba un comino lo que fuera nuestro destino, siempre que lo enfrentáramos con un abandono total. Sus palabras me hicieron sentir dichoso y feliz. Le repetí una y otra vez que yo estaba profundamente de acuerdo con él. Sentía yo tal felicidad que sospeché que mis nervios empezaban a fallarme. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Apelé a todas mis fuerzas para detener esa sensación y sentí el tranquilizador efecto de mis frenos mentales. Pero al ocurrir esto, mi claridad de mente comenzó a opacarse. Luché en silencio, tratando de estar menos controlado y menos nervioso. Don Juan no hizo ningún ruido. Me dejó en paz por completo. Para cuando hube recuperado mi equilibrio, era casi el amanecer. Don Juan se levantó, estiró los brazos por encima de su cabeza y tensó los músculos haciendo crujir sus articulaciones. Me ayudó a incorporarme y comentó que yo había pasado una noche de grandes logros. Había experimentado lo que era el espíritu y había sido capaz de convocar fuerzas insospechadas para realizar algo que, en apariencia, equivalía a calmar mi nerviosidad, pero que a un nivel más profundo era en realidad un movimiento volitivo muy eficiente de mi punto de encaje. Luego me hizo señas de que era hora de emprender el regreso. Caminito con corazón. Caminito del corazón.
emitiendo energía fina. Domingo 18 de diciembre. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. Año Todo 2022. en abundancia, tengo todo en abundancia. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. No hay que llegar a ningún lugar, no hay que llegar a ningún lugar. 8 horas de la noche. Llegar Hemisferio norte lugar. de la Gran América. No hay que llegar a ningún lugar. Voy aprendiendo a intentar como un guerrero. Voy aprendiendo a intentar como una guerrera. Caminito del corazón. Gracias, caminante, por tu sintonía. Con corazón. Tengo todo en abundancia, 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 tengo todo en abundancia. No hay que llegar a ningún lugar, no hay que llegar a ningún lugar, no hay que llegar a ningún lugar, no hay que llegar a ningún lugar. ¡Marichuo! ¡Marichuo! ¡Intento! ¡Intento!